Un tipo unión es un tipo cuyos valores admiten distintas representaciones. Es decir, tenemos un tipo único, pero realmente sus valores se pueden construir de formas distintas. Por ejemplo, en Haskell visteis un ejemplo de tipo unión, tal como el que aparece aquí en el cuadrado amarillo. Se trataba de un tipo para representar temperaturas. ¿Cuáles eran las dos representaciones en este caso de temperaturas que íbamos a considerar? Una temperatura era o bien algo como esto, y esta es la primera representación, o bien algo como esto otro. En el primer caso, una temperatura es el constructor Celsius seguido de un valor en puntos flotante. Por ejemplo, Celsius 10 representaría 10 grados Celsius. En el segundo caso, una temperatura es un valor, el constructor Fahrenheit seguido de un valor en punto flotante. Por ejemplo, Fahrenheit 15 representaría una temperatura que se corresponde con 15 grados Fahrenheit. En escala podemos conseguir lo mismo, tener un tipo temperatura con dos representaciones distintas, combinando rasgos y clases. Lo primero que tendremos que definir para introducir un tipo unión en escala es un rasgo cuyo nombre será el nombre del tipo que queremos introducir, en este caso temperatura. Dentro del rasgo definiremos los tipos de cada una de las operaciones que deberán estar disponibles para cualquier temperatura, para cualquier representación de una temperatura. Es lo que llamamos la interfaz del tipo. Bien, fijaros que cualquier temperatura queremos que admita estos tres métodos. Si yo tengo una temperatura T, T.congelada tiene que devolver verdadero si la temperatura T es tal que a esa temperatura el agua estaría congelada. T.a Celsius tiene que devolver una nueva temperatura que sea equivalente a T pero expresada en grados Celsius. ¿Vale? La T original podría estar ya en grados Celsius y entonces el resultado sería la T misma, pero si la T original estuviera en otra escala, el método a Celsius debería convertirla en una temperatura en grados Celsius, como ahora veremos. Y de forma similar, el método a Fahrenheit, T.a Fahrenheit, devuelve una nueva temperatura que es equivalente a T, pero expresada en grados Fahrenheit. Bien, como ven entonces en el rasgo, aquí lo único que tenemos son los tipos de las distintas operaciones, de los distintos métodos disponibles para nuestro tipo unión, para el tipo temperatura. Vamos a tener dos representaciones de las temperaturas. Y esto en escala lo conseguimos teniendo dos clases que implementen el rasgo temperatura. La primera es la case class Celsius, que como veis en su constructor toma un parámetro C de tipo real. La idea es que cuando yo construya un valor Celsius 10, por ejemplo, entre paréntesis, estaré representando 10 grados Celsius, por lo cual aquí la C es la magnitud de la temperatura en grados Celsius. La implementación de los tres métodos del rasgo es la siguiente. El método congelada va a devolver verdadero cuando el parámetro que hayamos pasado a la hora de construir la temperatura, C, sea menor o igual a 0, porque el agua está congelada a 0 o menos grados Celsius. El método a Celsius, que tiene que devolver una nueva temperatura, pero expresada en grados Celsius, es trivial en este caso, dado que la temperatura que manejamos ya está en grados Celsius. El resultado de este método es otra temperatura, también en grados Celsius, con la misma magnitud. Por último, a Fahrenheit tiene que tomar C grados Celsius y devolver la correspondiente temperatura expresada en grados Fahrenheit. Para representar temperatura en grados Fahrenheit veremos a continuación que tenemos una nueva clase, que es la clase Fahrenheit, que toma como parámetro un número en puntos flotantes que se corresponda con la magnitud en grados Fahrenheit que queremos representar. Bien, la regla para convertir C grados Celsius en los correspondientes grados Fahrenheit es la que veis aquí. Se multiplica C por 1,8 y se le suma 32. Aquí tenemos
la segunda case class, Fahrenheit, que va a implementar el rasgo temperatura. Es la segunda forma de poder representar temperaturas. Como veis, a la hora de construir un valor de tipo Fahrenheit, pasamos como parámetro de nuevo un valor en punto flotante, que aquí hemos llamado F. Por ejemplo, Fahrenheit, paréntesis, 15, representaría 15 grados Fahrenheit. Y la F en ese caso sería 15. El método congelada lo definimos de la siguiente forma. Congelada va a devolver verdadero cuando el parámetro sea menor o igual a 32, porque el agua se congela a 32 o menos grados Fahrenheit. El método a Fahrenheit es trivial, dado que la temperatura ya está en grados Fahrenheit. Este método lo que hace es devolver una nueva temperatura en grados Fahrenheit de la misma magnitud. Mientras que el método a Celsius es el que tiene que coger F grados Fahrenheit y devolver los correspondientes grados Celsius. Devolvemos una temperatura en grados Celsius, la magnitud será F menos 32 partido a 1,8. Es el inverso a esta otra relación que vimos. Y con ello hemos completado nuestro tipo unión. Veamos cómo usarlo. Creamos una lista XS que va a ser una lista de temperaturas. Es decir, esta definición lo que dice es que los elementos de la lista XS serán temperaturas, por lo cual los elementos de esta lista pueden ser elementos de la clase Celsius, que son temperaturas, o elementos de la clase Fahrenheit, que también son temperaturas, pueden ser cualquiera de los dos. Vemos entonces que el rasgo se puede utilizar como un tipo, y aquí lo estamos utilizando para denotar el tipo de los elementos de la lista. Y creamos una lista, en este caso con dos temperaturas. La primera tiene 5 grados Celsius y la segunda tiene 32 grados Fahrenheit. Observar que esto sería el método de fábrica que proporciona la case class Celsius para crear objetos de esa clase. Y este es el método de fábrica que proporciona la case class Fahrenheit. Una vez que tenemos la lista de temperaturas, pues por ejemplo, mediante un map, podemos coger cada una de las temperaturas de la lista y a cada una de ellas aplicarle el método a Celsius, con lo cual tendríamos una nueva lista, pero donde ahora todas las temperaturas estarían en grados Celsius. Y por ejemplo, pues pintarla.